El 2014 fue un año definitivamente trascendental para la industria turística de Costa Rica, en el que sobrepasaron todos los registros históricos de ese país en esa materia. Por ejemplo, según la Dirección General de Migración y Extranjería, Costa Rica reportó más de 2.526.000 llegadas internacionales por todos los puertos de entrada al país, lo que entonces representa un crecimiento del 4% en relación a 2013. Además, es importante resaltar que esa nación registra un gasto y estadía promedio de los más elevados en el mundo y capta el 26% de los turistas que llegan al Istmo Centroamericano. Eso confirma entonces un liderazgo definitivamente en la región. Pero vamos a conversar de este tema y analizar el impacto del sector turístico en Costa Rica desde la perspectiva nacional e internacional con quien nos acompaña en nuestros estudios. Es el ministro de la cartera de Costa Rica de Turismo, Mauricio Ventura Aragón. Ministro, bienvenido, es un placer saludarle. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirle, muchas gracias por su tiempo. Bueno, ministro, definitivamente el tema turismo en Costa Rica es importante. El costarricense percibe el turismo como una de las... Además, la economía costarricense la percibe así, como uno de los puntos que mayor dinamismo imprime al sector económico. Pero antes de abordar todo esto, le pregunto, ¿cómo recibió usted la cartera? Estuvo marcado el Ministerio de Turismo por la renuncia del anterior titular, pero quisiera saber cómo recibió usted esa cartera. ¿Qué pudo encontrar como pendientes que debieron ejecutarse y que ahora le tocan a usted? Mire, la cartera la recibí con enorme entusiasmo. Yo soy un apasionado de estos temas de turismo. Tengo prácticamente toda la vida de estar en esto y 2 generaciones hacia atrás de estar en turismo. De manera que para mí el reto es interesantísimo. Creo que hay siempre mucho por hacer. Turismo es una industria sumamente dinámica y todo el tiempo hay que estarse innovando porque los mercados lo piden. Cosas por hacer siempre hay, independientemente de la labor del ministro anterior, que creo que hizo muchas cosas muy bien, que hay que continuar y que hay que reforzar inclusive, porque van por la línea correcta. Cuando usted llegó y se sentó en el escritorio y vio ese panorama, dijo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo más urgente? Mire, son varias cosas. Yo parto que lo que tenemos que hacer en turismo es un proceso gradual para convertir al turismo en el motor de desarrollo de Costa Rica. ¿Hay cultura turística en Costa Rica? Sí, sin duda. Ok. Sin duda. La gente entiende cada vez más la importancia del turismo, no solo en empleo y en divisas, que son tal vez de las cosas más obvias, sino en la generación de bienestar y de llevar desarrollo y riqueza a las comunidades. Si Costa Rica tiene un modelo de desarrollo bien particular, en el cual no estamos basados en grandes polos de desarrollo, sino que el turismo llega a todas las comunidades del país. Realmente el dólar turístico se distribuye por el país, es un dólar democrático en ese sentido, y por eso es que es tan importante para el turismo efectivamente que ser reconocido y convertirse en ese motor de desarrollo para poder llevar bienestar y riqueza a las comunidades y no solo a los centros de población tradicionales. Ahora, ministro, llama la atención, por ejemplo, hay un tema que inclusive a quienes han visitado Costa Rica desde el punto de vista turístico les llama la atención. ¿Por qué la dualidad en cuanto a las tarifas para nacionales y extranjeros? ¿Eso ha sido beneficioso para el turismo costarricense o ha sido perjudicial? Por ejemplo, usted va a Panamá, va a México, va a Perú, el peruano paga lo mismo que paga el turista y el turista paga lo mismo que paga el nacional en un parque, en un hotel, por ejemplo, pero en Costa Rica no es así. ¿Eso ha sido beneficioso para el sector o por el contrario ha sido perjudicial porque se crea una fama de discriminación o de que el turista tiene dinero y vamos a sacarle más? No, no creo que haya ninguna discriminación en ese sentido. Es un esquema, digamos, relativamente común en el mundo, porque considera otras cosas. Los nacionales pagamos impuestos en el país y contribuimos de 1000 maneras en el caso de parques nacionales, que se han financiado con la plata de impuestos y demás del mismo presupuesto nacional a través de los años. Y ese presupuesto nacional lo generamos nosotros los ticos. Bien. Y entonces se reconoce eso con tarifas un poco diferenciadas. Eso es un proceso relativamente normal. En otros países uno llega a un museo y el museo vale más para extranjeros que para residentes. Las universidades en otros países por igual. La gente que vive en el estado donde está su universidad tiene tarifas menores y costos menores para el estudio. De manera que no es una cosa rara en el mundo. Nosotros simplemente creemos que es conveniente, que reconoce el esfuerzo que el costarricense hace y que de alguna manera entonces las tarifas pues son... Claro. Y tampoco es que son grandísimas las diferencias, es un poco más bajo basado en ese esquema. Y sí se ha sido provechoso para el país
Porque parte de lo que se busca con todo esto es que el turista nacional disfrute verdaderamente de su país y tenga la oportunidad de moverse por ese país, de generar turismo local, que es fundamental para el desarrollo turístico de un país. Y no se puede basar el desarrollo turístico de un país únicamente en los visitantes extranjeros. No. Y los nacionales tienen un peso muy importante. Tiene que haber una paridad. Claro, y nosotros queremos levantar más bien eso. Bueno, las cifras que comentaba para ustedes al principio cuando presentaba al ministro, evidentemente dan cuenta de Costa Rica como una figura turística, como un país, digamos, de enormes perspectivas de atracción turística. Ministro, ¿qué se está haciendo para solidificar esa imagen positiva que tiene Costa Rica en el extranjero? Aerolíneas que cada vez abren más vuelos a Costa Rica, principalmente de Estados Unidos, por ejemplo, para hacer enlaces con Europa, que son los grandes polos turísticos que llegan al país, por ejemplo. En ese sentido, ¿qué se está haciendo en el extranjero para solidificar la imagen de Costa Rica como destino turístico atractivo, un destino calmado, un destino verde, ecologista, un destino lejos del bullicio de las grandes ciudades, digamos, de algunos países, pero que es un destino de calidad? Porque la infraestructura turística de Costa Rica con respecto a sus vecinos centroamericanos es muy sólida. La infraestructura es sólida en general. Hemos sido muy bien clasificados por el Foro Económico Mundial en su último índice de competitividad, y una de las cosas que reconoce es casualmente la cultura turística que hay, el apoyo gubernamental, el posicionamiento en el gobierno del tema turístico y la infraestructura local. En términos de qué estamos haciendo para seguir promoviendo Costa Rica, son un montón de cosas. Realmente van más allá de solo lo que se hace en el extranjero, porque tenemos que mejorar siempre el producto. Y dentro del producto estamos haciendo varias acciones que irán en los próximos meses y años rindiendo sus efectos. Y por supuesto en el extranjero las campañas son muy importantes. Para nosotros los Estados Unidos es nuestro principal generador de turistas. Casi 1 millón de personas vienen de los Estados Unidos, y ahí tenemos esfuerzos importantes que se hacen todo el tiempo. Y hay campañas de promoción y de publicidad tanto en Estados Unidos como en Canadá. En Europa, otro de los principales destinos generadores de turistas para el país, es un poco más complicado, son diferentes países, ¿verdad? Hay diferentes culturas y demás, y ahí estamos reforzando un poco los esfuerzos que se han venido haciendo, casualmente porque Europa tiene un enorme potencial y la cantidad de visitantes para la cantidad de población todavía es muy baja. Y Sudamérica creemos que... Además tienen una moneda muy fuerte, el euro, entonces evidentemente además, tienen una ventaja con respecto a quienes manejan dólares. Por supuesto, y se hace más barato el destino. Y en el caso de Sudamérica hay países generadores de turismo muy importantes, países grandes, que tenemos que ponerles más atención, que reforzar nuestros esfuerzos en esos países, porque de cara al futuro tenemos una cercanía mucho más amplia y el mismo idioma y demás. Hay cosas que facilitan en el caso de América Latina. Lo positivo de todo este asunto, ministro, es que en definitiva hay crecimiento. La gente percibe en el exterior a Costa Rica como un país donde puedo ir a vacacionar. Famosos artistas, cantantes han ido a las playas de Guanacaste, han ido a disfrutar, digamos, de la ecología y de los volcanes y todo esto que maneja Costa Rica. Pero hay un tema bien sensible, es el tema del costo. Según el índice de competitividad, Costa Rica es el 8º país más caro para visitar en América Latina. Comparándolo con, por ejemplo, países como Nicaragua o Panamá, que son más económicos en cuanto a las estadías, pero la gente dura menos hospedados allí, eso es cierto. ¿Qué está haciendo el país? Porque esa fama de ser un país caro, no solo para quien vive en el país, sino también para ir a hacer turismo, a algunos les preocupa, pero a algunos otros no, porque tienen dinero para gastar. Pero la competitividad se pierde con respecto a naciones como por ejemplo Nicaragua, que está invirtiendo mucho en turismo, está captando turistas también. ¿Qué está haciendo Costa Rica para mejorar eso? Para quitarse esa fama de país caro y de que si se paga, vale la pena. Mire, varias cosas. Costa Rica, sí, no es un país barato, efectivamente, dependiendo con quién lo compare, puede ser más o menos barato o más o menos caro. Pero sí, en términos generales, Costa Rica no es un destino barato. Hay algunas cosas que hay que considerar. Depende contra quién nos comparemos. La infraestructura turística que tiene Costa Rica es bastante más desarrollada y obviamente hay costos involucrados ahí. Costa Rica tiene un modelo de desarrollo en el que nosotros no podemos masificar el destino, por el contrario. Y los ingresos de un país provienen de dos elementos principales, ¿verdad? El gasto
por el número de días que estén. Y Costa Rica ahí tiene una posición de privilegio con 12 y 13 noches que se quedan los turistas en ¿Pero este debe país. seguir siendo Costa Rica un país caro para visitar o se están haciendo estrategias para disminuir esos costos en la medida de sin perder la calidad del servicio? Sí, sí se hacen cosas y vamos a hacer más, y aquí lo que estamos es mejorando la relación precio-calidad. No se trata tanto de disminuir el precio como de dar un valor que esté acorde con el costo, y aquí valor agregado empieza a ser cada vez más importante, y sobre eso se está conversando con el sector privado, además de temas de innovación que claramente facilitan el poder o disminuir el precio o mejorar el valor que el cliente recibe. Tengo que despedirlo, ministro, pero antes, en muy pocas palabras, ¿qué va a hacer Mauricio Ventura en lo que le quede, digamos, de administración del presidente Luis Guillermo Solís? Si lo sigue acompañando frente a la cartera de turismo, ¿cuáles son las tareas concretas que van a hacer desde su titularidad? Mire, la idea es terminar el gobierno al puro final, los 3 años que nos quedan por enfrente. Y yo espero dejar al irme turismo posicionado como el motor de desarrollo de este país. Encantado, ministro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta Gracias por la es su invitación. casa. Hasta luego. Despedimos al ministro de Turismo de Costa Rica, Mauricio Ventura Aragón, quien conversó con nosotros en nuestros estudios a propósito de las estrategias. El tema da para mucho, pero el tiempo en televisión es súper cruel, no nos permite seguir conversando con él. Pero en una próxima oportunidad seguro lo tendremos, así que queda cordialmente invitado.